Paulina, usted decía en un momento que estábamos, antes Sí, de que nos abran el micrófono, justamente que de el esto. BIES no tenía dinero prácticamente. Bueno, el BIES inicialmente no tenía, con el aporte y la creación del BIES más bien se logra obtener la cantidad de fondos que se requerían, pero lamentablemente ahí las inversiones no están bien hechas y ha habido más desinversión que inversión. Para que la gente lo entienda, significa comerse el ahorro. Y en realidad me preocupa mucho, hay un comercial que yo he escuchado que el BIES cuenta con 17.000 millones, pero no es suficiente. 17.000 millones es el ahorro de 88 años de existencia del IES, o sea, no es mucho. Fíjese que en este cuadro que está aquí, y yo lo quiero mostrar, en el lado de acá. Mire, aquí está claramente cuánto se requiere de la seguridad del seguro de pensiones cada año. Para el año 2016 requerimos 3.631 millones de dólares para pagar las pensiones. Significa que de 17.000 millones, eso se nos va a acabar por lo menos en unos 6 años. Es que las cifras y los montos son de tal magnitud que no se pierde. Pero Ramiro, ¿usted coincide con Joaquín de que está quebrado el IES? Por supuesto que sí, mire, yo por eso fue mi salida de la Seguridad Social, porque yo no quise ser parte de esa quiebra. Nosotros fuimos parte de la reactivación de la Seguridad Social, pero cuando decidieron quitarle el 40%, cuando decidieron además quitarle 4 puntos al fondo de pensiones, simplemente el fondo de pensiones está quebrado. El de salud, aquí en todo seguro es deficitario, pero el fondo de pensiones, que es el leitmotiv de la institución, digámoslo, ¿no es cierto?, está quebrado. Está quebrado porque simplemente no hay los recursos suficientes. Pero se sigue pagando las pensiones, hay dinero para pagar, para atender. Lo que pasa es que estos son estudios actuariales, Andrés. Las proyecciones son a futuro. Claro. Entonces, como ingresan al IES aproximadamente 350 millones, 380 millones por mes. Atender, claro. Entonces hay liquidez, pero eso hay que ir guardando. Además, ir invirtiendo bien. Por eso se hizo el IES, para hacer inversiones. Por eso logramos nosotros pasar inversiones que generaban 0.7% al 7%. Y ahora, en 4 años, Andrés, desde que salimos, no han podido nombrar un gerente del BIES. Porque nosotros pusimos en la ley que se lo haga por concurso, para que vayan gente capaz, como el gerente que tuvimos nosotros en la Seguridad Social. No han podido nombrar. No se han designado el gerente titular. Ahí hay un asesor que incluso tuvo un problema legal con una financiera internacional, que hace y deshace, pero no hay un gerente nombrado en 4 años. Paulina, le interrumpo. Hay una cosa interesante respecto del cambio de primas que suscitó para poder cubrir el déficit en salud, que en el análisis, para hacer el análisis, la Contraloría contra todos los servicios de la Escuela Politécnica Nacional. Y justamente la Politécnica es bastante clara y dice una cosa que es de susto. Existe un déficit actuarial considerablemente alto y lo preocupante es que después de 6 años en el escenario pesimista y máximo 15 años en el optimista, no van a existir recursos para cumplir las obligaciones causadas por el IES en el seguro de invalidez, vejez y muerte. Y hay un informe de la Politécnica. Es de la Politécnica y a mí me parecía extraño que la Contraloría no consideró esto y dijo que no había pasado nada en el cambio de primas. Pero la Contraloría lo dice. Y dice varios escenarios pesimistas. Entonces, respecto del dinero que esté en el BIES, ya no va a alcanzar. No va a alcanzar. Y lo que usted dice, Andrés, es verdad. Se siguen pagando las pensiones, eso es normal. ¿Pero por qué? Porque todos los afiliados, mes a mes, estamos pagando el aporte. Sí. A ver, el fondo de pensiones actualmente tengo entendido que asciende a aproximadamente 9.000 millones. Pero esto fue un monto que lo alcanza luego de muchos años de crecer, de reservas, de control, cuando existía control, etcétera. Les voy a enseñar un cuadro de la evolución de las inversiones del IES desde el año 2008. Entonces, era continuamente creciendo. Iba aumentando, sí, está clarísimo. Aumentando, ¿no? Y ¿qué ocurre? A partir de la resolución 501, el fondo se estanca y empieza a decrecer. ¿Llegamos a cuánto? ¿7.000? En el año 2016 estoy hablando de las inversiones, son 7.000 y pico de inversiones en el tema de pensiones, pero esto es gravísimo. Claro. ¿Cómo puede ser posible que un fondo de pensiones empiece a decrecer? Y esa es la irresponsabilidad de las actuaciones justamente del Consejo Directivo, que tuvieron que tomar del fondo de pensiones para salir de la crisis del fondo de salud, lo que es muy grave. Precisamente con el informe actuarial de la empresa Vol Risk es que toman esa decisión. Y fíjese usted cuáles son los números. Los números de la empresa Vol Risk para déficit actuarial del fondo de pensiones son 208.000 millones de dólares. 2 veces el tamaño del PIB. Ese es el informe sobre el que basaron
para hacer el cruce de aportes. Entonces, uno no puede entender que frente a esos números que realmente son escandalosos, puedan haber tomado una decisión que esté desangrando al fondo de pensiones. Tengo que ir a una pausa. Joaquín, le debo la palabra. Apenas retornemos, vamos a continuar con usted. En un instante, hora 25.